Saludos a todos, estén donde estén, les habla Morita, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy ha sido el día de darme cuenta de, de que algunas cosas no iban bien, porque a veces usted tiene las orquídeas un poco amontonadas y no se da cuenta cuando hay alguna cosita de la que usted se tiene que ocupar, vamos a decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, les cuento, yo me tengo que ocupar de esto, les cuento por qué. Esa planta yo la tengo en el fondo, le tengo agua para que me mantenga hidratadas las raíces. Desde que yo recibí esa planta por donación, yo no le hice cambios. Pero lo que no quiero es que esté tan hundida, ¿verdad? Por ejemplo, me tengo que ocupar de eso. Y aquí tengo el hidrotón. Ya tengo el hidrotón aquí. Otra cosa que pasó, a ver, les cuento. Esta planta que está aquí, que ya yo les había contado que las florecitas no salían adelante, etcétera, etcétera, tenía las raíces muy para afuera. Y yo me dije, no, eso no me está gustando. Mira las hojitas como se están poniendo, ¿eh? Así que necesito hacer cambios. ¿Y qué fue lo que hice? Pues enterré un poco más las raíces, porque tan afuera como ya estaban, estaba la planta demasiado suelta y no estaba recibiendo ningún nutriente. Cuando yo hacía riego por aspersión, que les echaba un poquito de agua con la botellita aspersora, entonces ellas cogían algo, pero ya las raíces se estaban poniendo medio secas. Hay que estar en todo, señores, en todas. Hoy ha sido un día de trabajo aquí en esta casa. He tenido que hacer muchas cosas. Lo primero que me puse a hacer fue cambiar la posición de la Minimar. Esta es la única florecita que nos queda. Esa es la única que nos queda. Y el botón, no estoy muy segura que se salve. El botoncito. Y ahí está. Ahí está. Todavía está viva. Hice lo que pude. Vamos a ver. Ahí ven. Esta es la única que queda. Y el botón. Y el botón, bueno. Yo cruzo los dedos. Aquí le voy a poner su cruz. Importante. Vamos a tener a nuestro Señor presente. Porque sin eso no tenemos nada. Esta es la planta original. Esta es la Phalaenopsis Minimar. Y entonces, como no tenía maceta en ese momento, tuve que colocarla aquí en este frasco. Y lo único que hice fue llevar el agua hasta aquí. A ver si se mantiene la plantita. Porque todavía me recuerdo ahí como corté la rama de arriba y la rama de abajo. Bueno, pues le he regalado por el momento los angelitos de la colección de porcelana de mi madre, que en paz descanse. Se los he puesto ahí a las plantas para dar un poquito de apoyo, ¿verdad? Y aquí tengo la planta Begonia maculata y detrás está la belleza. La belleza sigue, ella sigue perfecta. Hasta el momento no ha pasado nada y también le coloqué un angelito. Pues bueno, aquí tenemos, como ustedes ya conocen, el departamento. Aquí todo el mundo baila, ellos están felices y nosotros pues simplemente intentando lo mejor que podemos. Bien, les cuento otra cosa que pasó en el día de hoy. Miren, yo les conté los otros días que esta planta estaba secando un botón. En el botón aquí. Déjenme cambiar la posición porque está en una maceta grandota.
¿Ven? Cuando yo vi esto, no sé, pero algo me dijo, tienes que revisar. Tienes que revisar porque algo está pasando. No puede ser. Ya solamente tiene una sola flor abierta. Y tiene 3 botones. Y de los 3 botones uno ya se va a secar. Revisa. Y yo en estos días he tenido que hacer muchas cosas porque estoy haciendo cambios aquí en el apartamento. Y miren. ¿Cómo fue que me di cuenta? Me puse a revisar la maceta. Y cuando agarré por aquí. Ahora no se mueve, ¿eh? Cuando agarré nada más un poquitito, se salió la planta completa. Y el que no recuerde eso que dice orquídea suelta, orquídea muerta, es porque no quiere. Porque qué mejor rima que esa. Yo ahí me di cuenta de que simplemente no había forma. Ya todo estaba dicho. Y me puse a esa hora de la mañana. Yo no había desayunado, no había hecho nada. Estaba esto aquí todo desordenado. Yo todavía no me había puesto a recoger. Pero las orquídeas primero, no, yo lo siento mucho, pero no. ¿Qué va? No se puede. Y saqué todo esto que estaba aquí adentro para un cubo. Le eché agua. Revolví todo eso. Busqué un poquito más de piedrecitas y cosas de otras macetas. Introduje bien la planta. La introduje bien. Porque la planta es larga, tiene un tallo bastante largo. Y todo eso se estaba cayendo. Entonces le fui echando. Entonces empecé a echar por aquí, por aquí, por aquí. Y mantenía la planta en el medio. Y yo dije, no, ya la tierra esa, bueno, me refiero al sustrato. Ya ese sustrato está mojado. Así que ya no puedo hacer absolutamente nada. Vamos a incorporarlo. Vamos a intentar de que quede fija la planta. Si se caen los botones, pues, ¿qué voy a hacer? Ustedes saben perfectamente que los orquiadictos nunca debemos hacer cambios cuando las plantas están florecidas. Eso todo el mundo lo sabe. Hay personas que lo tienen que hacer porque no les queda más remedio. Y entonces al cabo ya de los días ven que por alguna parte hubo un estrés. Ese es el problema, ¿no? La planta se estresa. Y usted lo ve en un botón que se está cayendo, o lo ve en una rama que se pone amarilla, y así, etcétera, etcétera. También algunas hojas que no quieren, simplemente se ponen también amarillitas. ¿Pero por qué? Porque usted la sacó del hábitat que ella tenía y les hizo el cambio que ellas no necesitaban. Pero en este caso sí necesitaba. Empecé poquito a poco hasta que llegué aquí arriba y ya ahí ven las bolas, los niños jugar. Y pues me quedé tranquila después que terminé. Está perfecta, no hay ningún tipo de huecos. Todo está muy bien. Entonces ya lo que me queda hacer es a esa planta que está ahí atrás, levantar un poco la maceta, echándole en el fondo hidrotón. Sí. Por el momento miren cómo ella está muy florecida. Esa fue una de las primeras plantas que yo traje en el tren. A ver si aquí en esta parte va a salir la manito. Para las personas que no vieron esos videos cuando yo traje mi primera donación de orquídeas. Esa planta venía. Era una de las plantas que venía en la bolsa que me dieron con las orquídeas. Había 2 orquídeas florecidas. Esa todavía no había florecido. Me dieron este fertilizante. Eso es una marca alemana que está muy buena. Fertilizante para orquídeas. Esto me lo regalaron. Está prácticamente lleno. Vamos a ponerlo aquí por el momento. Y tengo algo nuevo que mostrarles, pero haré un video especial para eso. Porque no quiero hacer mezclas, pero tengo una planta desconocida que sí me gustaría presentársela a la comunidad. Pues bueno, recuerden mi eslogan, sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, si esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.